Saludos chicos, en el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos activar en PUBG Móvil los 90 fps en el celular Samsung A53. Aquí vamos a ver en pantalla, en la configuración que tiene de 120, de 90 en adelante, fps, miren aquí, fluidez de movimiento. Aquí vemos que tiene 120. Ahora nos vamos a dirigir a la carpeta donde se descargó el archivo para descomprimirlo. Aquí presionamos esto, lo seleccionamos y le vamos a dar a extraer. Vamos a traer la misma ruta. Lo voy a suscribir porque ya lo tenía extraído. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a copiar en la siguiente dirección. Android, Data, buscamos la carpeta de file. Todo esto lo van siguiendo, si quieren lo pueden pausar para que vean lo muevo. Entonces lo movemos aquí. Este lo vamos a eliminar porque ese que está original. Y lo vamos a reemplazar con este. Aquí lo reemplazamos ya. Ahora vamos a abrir el juego para ver si funcionó. Vamos a abrirlo. Vamos a esperar a que entre. Yo le voy a decir esto. Aunque su teléfono tenga de 90 fps en adelante, tienen que tener esto en cuenta. Que si el procesador no ayuda el teléfono, a veces no se activa. Pero el proceso es 100% seguro. Porque mi Poco X3 Pro me funciona excelentemente. En este yo no lo había probado y lo estoy activando con ustedes. Este es el Samsung A53. No tiene un procesador tan potente como el Poco X3 Pro, que tiene el 860, que ustedes saben que es un procesador de gama alta. Entonces vamos a esperar que sí nos funcione en este teléfono. También le digo que también a veces si en configuraciones no le aparece escrito los 90 fps, eso no significa de que no esté activado. Usted tiene que activar, descargar una aplicación que también le voy a dar en la descripción para que vean también si tiene los 90 fps. Yo le voy a enseñar luego cómo hacerlo. Vamos a dejar que cargue esto. Que a veces se buguea no le aparece el gráfico 90 fps, fps. No significa que no está activado, que a veces se buguea y no aparece. Mira, aquí vamos a gráfico para que ustedes vean. Mira, aquí no le aparece porque nada más nos permite estos gráficos. Como no es un procesador muy potente, pero eso no significa que no se pueda activar. Se puede activar porque eso no te lo va a marcar. Lo que te lo va a marcar es la aplicación. La aplicación que vamos a activar ahora para poder ver los fps si está activado. Vamos, pues miran bien cómo es que los gráficos que permite este teléfono. Ya vimos que no es tan potente como digamos. Ya lo activé la aplicación, míralo aquí. Miren lo que nos permite. Ya ustedes ven que sí está activado. Está tirando hasta 100 y pico de fps. Eso en el lobby. Porque una cosa en el lobby, otra cosa en el juego. Vamos después a ver si lo tira en el juego. Usted sabe que en el juego tiene muchos gráficos, tiene muchos movimientos. Entonces estos movimientos a veces puede ser que no van en los fps. Pero en el lobby está tirando. Está tirando de hasta de 100 y pico. Mira aquí, miren bien. Miren viendo. Estamos entrando a la partida. Aquí estamos observando bien. Esto en el Samsung A53. Este teléfono me lo emprestaron para hacer esa prueba. Me lo emprestaron para hacer esa prueba. El papá mío compró ese teléfono y le pedí prestado solamente para enseñarle cómo activarlo y si funciona. Miren aquí. Bueno, aquí bajó ya. Bajó, miren cómo bajó a 52, 53, 60. Se activó en el lobby, pero bajó en el juego, como le había comentado antes. Esto bajó porque esto varía mucho por el movimiento del teléfono. Cuando tú le sigues tanto al teléfono, automáticamente baja los fps. Pero vamos a seguir viendo para ver si en un momento sube más. Pero vimos que sí se activa. Yo le voy a estar también subiendo otro video más. Pienso hasta rutearlo el teléfono para ver si con RU también le funciona. Pero vemos ahí que el procesador parece que no aguantó. Está tirando 60 fps ahí. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí nos vamos ahora a tirar en el mapa para ver si puede que suba. Uno nunca sabe. Pero en el lobby
Ustedes ven que sí, tiró los 100 y pico de PFS. Quise enseñarle también cómo activarlo. Esto funciona en cualquier teléfono. No importa que no sea el A53 o cualquiera que tenga de 90 en adelante, ustedes lo intentan. ¿Por qué? Porque puede ser que lo funcione, pero más le va a funcionar a aquellos teléfonos que tienen un buen procesador, porque va a soportar esos FPS. También voy a enseñarle en activarlo también en Call of Duty. Mira, aquí me voy a caer en el agua porque me estoy fijando la mano de PFS. Pero ustedes vayan observando cómo que se activa. Pueden pausar el teléfono, o sea el video, para que puedan ver dónde yo copié el archivo. Pues todo eso lo pueden observar para que ustedes vean bien cómo yo lo activé. Porque lo pueden activar en otro teléfono. Si ustedes lo que puedan ayudarme, como les digo, se suscriben y den like y comparten este video, me hacen el favor, para que este contenido siga creciendo y así traiga más celulares para hacerles pruebas. Porque muy pronto voy a subir otro video de Call of Duty para ver si le funciona ahí. Pero ya ustedes saben, en el lobby sí pudo aguantarlo el teléfono. Ustedes vieron bien que estaba tirando de 100 y pico en adelante, pero aquí vemos que no funcionó tanto, porque como cayó toda la gráfica, el teléfono no pudo resistir. Pero por lo menos está los 60%, que es aceptable. La mayoría, o sea, los 60 FPS, la mayoría de teléfonos antiguos de 60 FPS que aguantan, por lo menos este lo aguanta y lo juega fluido. Yo este teléfono se lo recomiendo, el A53, porque es un teléfono que tiene 500 de batería, un procesador no tan potente, pero por lo menos para jugar Free Fire, PUBG, unos gráficos no tan exigentes, puede ser que le funcione. Es un teléfono muy bonito, que próximamente estaré subiendo otro video haciendo un review completo de todos los juegos y los gráficos. Así que no se pierdan estos contenidos, por favor, para que sepan más de este teléfono y puedan comprarlo en un futuro si les interesa. Pero yo mismo se los recomiendo. Este teléfono se mueve bien, está fluido aquí, aunque no aguantó los 90 PFS, pero se activaron. Lo importante es que se activaron los PFS, que este truco funciona para que todo el que quiera hacerlo lo haga. Ya ustedes saben. Quiero que por favor me ayuden, se suscriban y le dejen le den like y comenten abajo si les funcionó, no tanto en ese teléfono sino en otro que tengan. Este es sin root, no tienen que ser usuarios root para esto. Ya ustedes saben. Muchas gracias.